Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 254 y se titula Redes sociales y adolescentes. Y sí, me voy a referir a esta famosa y polémica ley que va a salir en España sobre la prohibición del uso de redes sociales para adolescentes, para menores de 16 años concretamente. Es un tema polémico, famoso, que trae opiniones muy diferentes, muy, iba a decir polarizadas, ¿no? Que es la palabra que utilizamos todo el rato, pero vamos, que hay personas que opinan bastante diferente. De hecho, sobre este tema he estado oyendo varios podcasts como explicaban sus opiniones y efectivamente hay bastante diferencia entre estos poquitos episodios de podcast que he estado oyendo. Por ejemplo, he estado oyendo a Gabriel en su podcast sobre la marcha, a Ernesto en su podcast Como pienso digo, a Daniel en su podcast Haciendo el sueco. He estado oyendo sus opiniones y las razones por las que opinan o tienen sus posturas. Y al final, después de escuchar estos podcasts, no sé si alguna más, pero bueno, también he leído artículos de opinión y análisis en general sobre esto. Y al final me he planteado grabar mi propio episodio hablando de mis visiones, más que mi opinión, mis puntos de vista, porque pienso que concretamente estos podcasters que he estado oyendo están equivocados. ¡Hala! Ya lo he dejado caer aquí haciendo amigos. A ver, no. Según les estaba oyendo, creo que en general tienen razón en muchas de sus puntos de vista, es decir, lo que están planteando y las razones que lo dan, en general les doy la razón en cómo lo están explicando. Pero creo que, por una parte, nos estamos dejando parte del pastel sin comer, es decir, una gran parte de la problemática no la estamos viendo o estamos estableciendo responsabilidades a posteriori de cosas que han ido pasando y están pasando, pero no estamos ofreciendo soluciones prácticas a día de hoy. No, podemos indignarnos y decir esto no tendría que ser así, el problema no es esto, si el problema es esto otro. Vale, pero no estamos solucionando un problema que existe ahora, simplemente declarando que lo que se tenía que haber hecho antes o lo que se debería hacer ahora, una serie de cambios que son irrealizables o son poco realistas y no solucionan el problema que tenemos ahora y que vamos a tener más a partir de ahora. Aparte de esto, el principal problema que tenemos todos para encontrar una solución a este problema de las redes sociales y los adolescentes, y si quisiéramos ir más allá, existen otro tipo de problemas en las redes sociales, pero también en adultos, no solo en adolescentes, y también otros problemas relacionados con este sistema que existe de información globalizada a través de Internet. Pero vamos a centrarnos en redes sociales y adolescentes. Y como digo, el principal problema que tenemos es que no sabemos. No tenemos información porque esto es algo relativamente novedoso. No se han recogido los datos del pasado porque el pasado es relativamente reciente. No se han recogido datos de forma objetiva, no se han formulado hipótesis, no se ha intentado validar esas hipótesis para tener conocimiento objetivo, para tener conocimiento científico. Y es que no sabemos, pero a día de hoy los que estamos opinando, los que quieren analizar este problema, tienen que saber que no sabemos y que la aproximación tiene que ser impepinablemente científica. Si no, nos estamos guiando por anécdotas, experiencias personales e impresiones. Y con eso no se llega a ningún sitio. Y ojo, cuando hagamos buena ciencia a partir de los resultados que vayamos a ir obteniendo, que estamos obteniendo a día de hoy, la ciencia no nos dirá qué tenemos que hacer, pero sí que nos informará bien de la situación, de lo que está pasando ahora, y eso nos permitirá planificar una serie de medidas. Podemos pronosticar qué medidas pueden funcionar mejor, qué medidas pueden funcionar peor, y también nos permiten pronosticar los resultados de esas medidas para evitar las que evidentemente va a llevar a un fracaso. Digo evidentemente cuando tengamos ese conocimiento científico, a pesar de que la intuición y la sensación personal podamos pensar que una medida X va a funcionar, cuando tengamos los datos científicos en la mano veremos que la medida X no va a funcionar por esto, o va a tener estos resultados indeseados. La falta de conocimiento que tenemos y encima
no sabemos que nos falta ese conocimiento, no sabemos que necesitamos conocimiento científico, bases sólidas científicas para construir un relato y para ofrecer soluciones. Además, a eso se junta otro problema, que es que las decisiones sobre esto se están politizando. Realmente estamos decidiendo no con un pensamiento objetivo de mejorar o solucionar un problema, sino nos estamos moviendo desde posiciones entre la ideología y la moral. Estamos simplemente culpabilizando y castigando. El problema es que este asunto es más complejo de lo que parece. Estamos hablando de problemas psicológicos, sociológicos y desarrollo de una generación, de los adolescentes, pero estamos definiendo como sociedad conceptos que siempre han sido complejos de definir y de establecer, como los límites entre responsabilidad individual, responsabilidad colectiva, los conceptos de libertad, los conceptos de vigilancia, que se aprovechen estas medidas para proteger a los menores, para producir una especie o favorecer una especie de vigilancia global estatal de la población. En fin, que hay muchos temas metidos aquí en este concepto. En cualquier caso, muchas de las medidas o muchas de las opiniones que hay al respecto, de hecho precisamente la prohibición que se está planteando en España, para todo ese tipo de medidas subyace la idea, el concepto de que las pantallas o las redes sociales son malas. Sin embargo, con la poca ciencia que tenemos a día de hoy, resulta que la ciencia no está respaldando esta afirmación. Y sí, algunas personas que les he oído opinar defienden, ¿no?, las redes sociales es mejor quitarlas porque producen y te presentan algunos resultados o algunos datos que parecen científicos diciendo que efectivamente producen más depresión en adolescentes y tal y cual. Eso es lo que se llama cherry picking, es decir, estamos cogiendo artículos seleccionados que favorecen nuestra premisa previa. Pero es que los resultados son contradictorios. Hay estudios científicos o ensayos o recogida de datos transversales que apuntan a que las redes sociales pueden ser perjudiciales para los jóvenes, pero otros no. Otros incluso dicen que pueden favorecer. ¿Cómo es eso? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de ciencia. Vamos a explicar qué es un desajuste evolutivo o evolutionary mismatch. Es un concepto que viene lógicamente de la biología evolutiva. Todos sabemos lo básico de la teoría evolutiva, de la selección natural, nuestra anatomía, nuestra fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo, incluida nuestra conducta, nuestros instintos, nuestro desarrollo cerebral, nuestro comportamiento, está definido en cierta medida por nuestros rasgos genéticos, es decir, el fenotipo queda definido en gran medida por el genotipo, nuestros genes, nuestra herencia, y esta dotación genética va seleccionando una serie de rasgos o comportamientos que nos ayuda a sobrevivir y adaptarnos a nuestro entorno. ¿Eso es cierto? Bueno, es cierto en parte. La mayor parte de estos rasgos genéticos o rasgos de comportamiento nos ayudó a sobrevivir y nos ayudó a reproducirnos en los entornos ancestrales. Si queremos centrarnos en el comportamiento humano y en el comportamiento social y en la relación que tenemos con la sociedad, con los grupos y cómo nuestro cuerpo responde a ese tipo de interacciones sociales, debemos tener en cuenta que la mayor parte de la vida del humano moderno y de nuestro desarrollo social y nuestro fenotipo social, es decir, los rasgos genéticos que tienen relación con nuestra vida en sociedad, como digo, todos estos rasgos genéticos sociales vienen de nuestra vida como cazadores-recolectores. Hemos pasado muchos miles de años, decenas de miles de años, sobreviviendo y evolucionando como cazadores-recolectores en pequeños grupos. Y ahí había mucha presión evolutiva. Los que socialmente no funcionaban bien, los que no establecían unos mecanismos de cooperación y a la vez de competición, en este contexto de pequeños grupos humanos donde hay que colaborar, pero también puedes intentar estafar y engañar y aprovecharte de los otros, y surgían esas carreras armamentísticas entre los gorrones y los que se querían aprovechar porque pues una estrategia evolutiva válida, más otras personas o grupos que se defendían contra esos gorrones o esos parásitos. Toda esa carrera armamentística entre diferentes estrategias que pueden funcionar
y también la competencia intersexual, tanto entre hombres como entre mujeres, para intentar reproducirse, la lucha de estatus, el posicionamiento social, el cotilleo, el posicionamiento moral, el virtuosismo, todo eso se ha ido desarrollando en esos pequeños grupos para la supervivencia. Y eso ha ido modelando los rasgos sociales que tenemos nosotros, nuestro comportamiento social. Y lo que pasa a día de hoy, lo que ha pasado en los últimos siglos, no tiene apenas importancia evolutiva con respecto a los miles y miles de años que hemos pasado en esos pequeños grupos de cazadores-recolectores. Por lo tanto, comportamientos sociales o capacidades o pulsiones que debíamos tener y que tenemos a día de hoy y que tenían éxito en esos pequeños grupos, esos rasgos puede que no funcionen bien aquí. Cuando estamos rodeados fundamentalmente de familia y amigos cercanos, donde los grupos eran pequeños y todos se conocían, funcionaban las dinámicas sociales de una manera. Pero nosotros no hemos cambiado, genéticamente no hemos cambiado, y con esa misma dotación genética y tendencias de comportamiento, ahora estamos en sociedades globales con posibilidad de comunicarnos y establecer grupos sociales enormes y a distancias y comunicación instantánea. Y eso produce o puede producir un desajuste evolutivo o diferentes tipos de desajustes evolutivos a diferentes niveles. Por hacer un símil, en estas sociedades de cazadores-recolectores, la comida dulce y la comida grasa era muy escasa y muy valiosa porque aquellos grupos de humanos estaban constantemente luchando contra la inanición, la malnutrición. Se morían de hambre. Era una de las cosas principales por la que la gente y los grupos morían y desaparecían. Por lo tanto, encontrar productos que sean energéticamente densos era un salvavidas. Por eso desarrollamos el gusto por la comida dulce y la grasa. Allí no existía el problema que puede haber ahora de una abundancia de comidas energéticamente densas. Más al contrario. Pues esa tendencia, eso de que nos guste la comida dulce y la comida grasa, que es por esta razón, hemos desarrollado ese gusto por razones evolutivas, ahora seguimos dotados con ese gusto por la comida dulce y la comida grasa, y eso nos lleva a comer en exceso, a sufrir un exceso calórico, a sufrir de obesidad, de diabetes, etc. O sea que este tipo de enfermedades modernas vienen por un desajuste evolutivo. Bueno, pues a nivel social podemos pensar lo mismo. Nosotros estamos dotados de mecanismos y comportamientos sociales. Esos mecanismos, antes, en estos grupos pequeños, nos ayudaban a estar atentos a señales de rechazo o señales de estatus. Y esto funciona bien en grupos pequeños. En grupos grandes, en grupos globales, lo que nos puede ofrecer las redes sociales, depende qué contexto, podemos estar expuestos a sufrir el rechazo de muchísima gente o necesitamos buscar un estatus que jamás vamos a alcanzar un gran estatus cuando estamos compitiendo con miles y miles de personas en contextos concretos. Y así podemos ver el primer tipo de desajuste evolutivo del que quería hablar hoy, que es lo que acabo de explicar. Las tecnologías digitales crean estos nuevos desajustes y pueden afectar a la salud mental porque, claro, podemos ver al instante si alguien leyó nuestro mensaje o no leyó, si ha reaccionado o no ha reaccionado, si vamos a recibir un comentario de vuelta en base a este reel o este tweet o este vídeo de TikTok. Podemos ver si hemos recibido comentarios, etc. Si hemos recibido me gustas, likes, corazoncitos, etc. Este tipo de conexión continua que no tiene fin activa de forma muy exagerada nuestro antiguo mecanismo ancestral genético de estar atentos a estas señales sociales porque en grupos pequeños esto es muy útil. Es muy útil porque, como decíamos, vamos a ese contexto de cazadores-recolectores. Tu grupo son tu familia y tus compañeros más cercanos. Son grupos pequeños, con lo cual siempre vas a estar atento a cualquier mínima señal de apoyo o de rechazo que supone que puede cambiar tu estatus dentro de esa sociedad pequeña. Allí no va a haber una gran abundancia de estímulos ni tienes que defenderte ni filtrar. Al contrario, cualquier mínima señal tienes que estar atenta a ella. Y entonces vas a sufrir vergüenza, sufrimiento, ansiedad si recibes el mínimo rechazo, porque eso en aquellas sociedades era muy peligroso. Y al contrario, la búsqueda de estatus te intenta buscar ese chute de dopamina para intentar encontrar refuerzos. Esos refuerzos que llegaban de forma escasa en estos grupos pequeños. Sin embargo, a día de hoy
esa búsqueda del me gusta, del like, hace que busquemos ese chute de dopamina constante. Pero claro, ahora estos son grupos muy grandes y entonces todo el rato nos estamos comparando. Siempre hay gente que va a conseguir más estatus que nosotros. Estamos todo el rato comparándonos, nos da miedo a quedarnos fuera del grupo, de lo que se mueve en ese grupo, nos produce rumiación, ansiedad, y esto nos ocurre a todo el mundo, pero en adolescentes mucho más, porque el cerebro no está maduro del todo, las zonas de las cortezas prefrontales que pueden inhibir y moderar estos estímulos emocionales no están bien desarrolladas, y la búsqueda de estatus y de identidad es mucho más patente en los adolescentes, con lo cual, efectivamente, las redes sociales están aprovechando este bug, este hack que nos produce este desajuste evolutivo. Hasta aquí bien, muchas otras personas, sin un poco basarse tanto en la teoría evolutiva y poner los nombres que he puesto yo, han entendido cómo efectivamente esta búsqueda de recompensa y esta ansiedad que producen las redes sociales en este contexto, entonces han encontrado este desajuste evolutivo que encuentra que las redes sociales pueden ser malas. Pero existen más desajustes evolutivos que tenemos que analizar. Y estoy hablando de desajustes evolutivos no que producen las redes sociales, sino que sufríamos antes de las redes sociales porque, aquí estamos comparando lo que nos está produciendo en las redes sociales con nuestra adaptación genética, nuestro comportamiento natural que viene del ser humano ancestral. Ya. Pero antes de las redes sociales, la vida social moderna antes de las redes sociales o antes de Internet no se parecía mucho a las sociedades de los cazadores-recolectores de hace miles de años. No, la verdad es que no se parecía a nada. O sea, que ya teníamos desajustes evolutivos antes. Nuestro grupo no es un pequeño grupo de familiares y pequeños clanes, muy poquitas personas, no. Nuestra sociedad moderna, nuestro entorno social cercano y personal fuera de Internet es mucho más grande y el tiempo que podemos dedicar a socializar, a estar dentro de las señales, es diferente. El tiempo que tienen los adolescentes para socializar entre ellos, el tiempo, vamos a decir, libre para socializar, ha cambiado mucho. Estamos sujetos a unos horarios, tanto los adultos que trabajan como los adolescentes que tienen que ir al colegio, tienen deberes, tienen tareas extraescolares, y el tiempo y la forma que tienen de socializar ha cambiado muchísimo. Problemas de depresión, ansiedad en adolescentes han existido desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, siglos, y parte de ese problema también viene de los desajustes evolutivos. Por una parte, estos adolescentes están juntos y se están mezclando, hacen sociedad con 20, 40, 50 niños y niñas o adolescentes de más o menos su misma edad. Eso no era lo habitual en esos grupos pequeños de cazadores-recolectores que me estoy refiriendo constantemente, donde había no demasiados niños y de diferentes edades. La dinámica de convivir con los niños sin supervisión de los padres variaba mucho y las actividades que podías hacer o no podías permitirte, porque si vivimos en casas aisladas y tú vives con tu familia y es difícil relacionarte con tus amigos más que en actividades concretas, vemos que todo es un marco contextual muy diferente. Y como nuestra genética no se está adaptando a grupos más grandes o de otras actividades, no se está moderando nuestro miedo a ser rechazados y nuestra necesidad de aprobación y de escalar a nivel de reputación y de estatus en estos pequeños grupos de adolescentes que se van haciendo, todo es diferente y también se produce un desajuste evolutivo. Y curiosamente, estas mismas tecnologías, los móviles y las redes sociales, ayudan a mitigar parte de los desajustes evolutivos que produce precisamente la vida moderna física, la vida moderna no virtual. Puede haber familias nucleares pequeñas, pero esos niños y adolescentes se pueden relacionar y pueden tener esa vida social que necesitan, en parte apoyada a través de redes sociales, con amigos que conoces en persona, pero realmente no puedes tratar en persona todo lo que querías, todo lo que necesitas, puedes mantener esa relación a través del móvil. Si los niños y adolescentes tienen menos espacio para jugar y relacionarse físicamente por las diferentes obligaciones y actividades que tienen, puedes seguir socializando a través de las redes sociales.
Antes había muchas oportunidades de interacción espontánea y no planificada en el pasado. Ahora, en función de los diferentes estilos de vida mucho más acelerados, donde los niños y los adolescentes no tienen tanto tiempo, vamos a decir, libre para poder socializar, aunque fuera de forma casual, eso se puede compensar en parte con las redes sociales. Y es que además, si nos olvidamos de las partes malas, vamos a fijarnos qué potencial tienen este tipo. Pues la mensajería, incluso los videojuegos en línea, nos permiten mantener contacto constante con familia y con amigos, por supuesto, aunque estén a miles de kilómetros. Y de hecho, el hecho de que niños y adolescentes con la tecnología actual puedan quedar y jugar juntos en línea también tiene mucho beneficio, porque los niños y los adolescentes también tienen que jugar y jugar relacionándose. Y muchas veces, con la vida que tenemos, los niños ya no pueden quedar juntos para jugar. Así que en este sentido, esta tecnología digital o las redes sociales actúa como una especie de compensación, de parche, para ayudar en parte a este desajuste, a estos problemas sociales que crea la vida moderna. Debido a esto, hemos visto que tenemos desajustes biológicos o desajustes evolutivos perniciosos, en el cual las redes sociales no pueden producir problemas, pero también tenemos desajustes evolutivos que produce la vida moderna y que las redes sociales las puede compensar en parte. Por eso, según vemos estudios, encontramos resultados o efectos mixtos. Algunos estudios dan efectos positivos y otros estudios dan efectos negativos de las redes sociales. Y es que estamos haciendo comparaciones muy burdas. Al final no es que las redes sociales como concepto vayan a ser malas o buenas por sí solas, sino que corregirán algunos problemas antiguos y al mismo tiempo crean otros problemas nuevos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? El problema no es la pantalla. Existen grandes ventajas el poder mantener contacto o incluso que crear contactos y crear lazos sociales a distancia. Eso es de por sí positivo, por lo menos a priori positivo. Lo que pasa es que hay que diseñar aplicaciones o los algoritmos o los sistemas para que tienen que imitar mejor lo que funcionaba bien en entornos ancestrales y limitar lo que nos va mal, lo que produce el desajuste evolutivo. Es decir, lo de los contadores de like, eso está mal. Tenemos que intentar reducir la comparación. Y luego, donde funcionamos bien son en grupos pequeños y estables. Cuando son grupos muy grandes, muy inestables, muy anónimos, muy variables, eso no funciona demasiado bien. Porque aunque sea un grupo grande, nosotros vamos a intentar conseguir estatus y nos vamos a producir ansiedad cuando sentimos de rechazos en personas anónimas variables que van y vienen y que ni siquiera conocemos. Pero, aunque no conocemos a esa persona o a una parte de ese grupo, que nos rechacen, lo pasamos muy mal y el obtener su aprobación y ir subiendo en estatus en ese grupo, que es totalmente anónimo y variable, también nos viene bien cuando, si lo pensamos objetivamente, es absurdo. Sin embargo, sí que es interesante si esas redes sociales fomentan grupos estables y pequeños, que es donde nos manejamos mejor y donde no nos van a saturar con señales positivas y negativas, y dentro de ese grupo estable y pequeño sí que tiene sentido que las redes sociales nos ayuden. O sea que la propuesta sería más bien conocer bien lo que es una red social, lo que nos produce en nuestro cerebro, cosas positivas, cosas negativas, y desengranar, separar qué elementos de las redes sociales van a ser positivos, qué elementos pueden ser negativos, y entonces hacer una separación y diseñar redes sociales sanas para adolescentes y para adultos. Y con esto rechazo también ese pensamiento de decir, no, las redes sociales vamos a quitarlas del todo porque yo cuando era joven me creí en redes sociales y he salido muy bien. Ya, primero no puedes echar marcha atrás y volver al pasado. O sea, el pasado está, podemos estar muy bien, muy mal, puede estar lo que los adolescentes, éramos adolescentes hace 30 o 40 años, muy bien. Pero la realidad es esta y no podemos volver para atrás. Ahora el mundo nos permite estar hiperconectados y renunciar a eso simplemente no es plausible. Pero es que además también estamos idealizando el pasado. También, como decía, había desajustes y problemas de ansiedad, problemas de depresión, por una forma social que teníamos que como éramos adolescentes estábamos normalizados que era la buena porque era la nuestra, pero no era la mejor.
Entonces, la parte mala de la vida social que pasamos nosotros de adolescente hace varias décadas nos parece bien cuando no estaba tan bien, y ahora nos centramos en las cosas malas, que las hay, no nos damos cuenta de las cosas buenas, que también las hay. Para entender esto voy a hacer otra comparación. Vuelvo al ejemplo del principio que está hablando de que si comidas dulces o comidas grasas y el desajuste biológico. Vamos a hacer una comparación con el sistema de comida moderna. Actualmente comemos muy diferente con respecto a esos cazadores-recolectores. En aquella época se realizaba caza salvaje, sobre todo, estoy hablando antes de la ganadería, antes de la agricultura. Entonces se cazaban especies salvajes y se recolectaban también productos vegetales salvajes. Nada que ver con la comida moderna, que se basa en especies vegetales domesticadas y animales también domesticados. Estamos hablando de especies vegetales y animales que simplemente antes no existían. ¿El sistema moderno de comida, de la forma en que nos nutrimos, nos ha traído problemas? Sí, lo comentábamos antes, ¿no? El colesterol, la diabetes, la obesidad, precisamente por eso, porque tenemos una apetencia por comidas grasas, dulces, densamente energéticas, que no estamos preparados para ellos. Vale. Pues nada, vamos a renunciar a todo. Vamos a renunciar a todas las especies animales y todas las especies vegetales domesticadas, así que no vamos a comer esas frutas ni esas raíces como zanahorias, patatas, no. Todo eso es, no voy a decir artificial, pero todo eso está domesticado. Vamos al sistema natural, el de verdad, el natural, antes de que el ser humano hiciera ningún cambio para adaptar la nutrición a nuestra supervivencia. Y es que ese sistema, vamos a llamarle natural o ancestral, es muy deficiente, produce hambrunas y simplemente no permite mantener no la población actual ni la 10ª parte de la población que existe en el planeta. Pero es que además así se producen carencias de nutrientes y de minerales o elementos con muchísima facilidad, cosa que no ocurre con el sistema actual. Y efectivamente el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la tecnología alimentaria nos permite poder llevar dietas ahora que son mucho mejores que las naturales. Por contra, lo que decíamos antes, podemos caer fácilmente en el exceso de azúcares, de grasa, etc. Así que la solución no es volver a una dieta antes del desarrollo de la agricultura, de la ganadería, de la tecnología alimentaria, no. Y tampoco la solución es el libre mercado total, donde no hay ningún tipo de regulación ni protección de nuestra alimentación, porque pasa lo que pasa. Si dejamos que el libre mercado cambie a sus anchas sin regulación o sin intentar potenciar los alimentos más saludables o por lo menos avisar de lo que es saludable o no es saludable, pasa por lo que estamos viendo ahora. La obesidad y la diabetes están creciendo alarmantemente en toda la población. Pero la solución ya no es, como digo, vamos a renunciar a toda tecnología alimentaria. No, porque entonces caeríamos en déficits nutricionales, hambrunas, etc. Entonces hemos de aprovechar las mejoras que supone la tecnología alimentaria, pero también evitar los ambientes obesogénicos, las dietas y las comidas adictivas, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mismo creo que es lo que tenemos que hacer con las redes sociales. Lo de renunciar a ellas y renunciar a la comunicación global es absurdo, pero dejar libre mercado, que los algoritmos y todo lo realicen las empresas privadas sin tener en cuenta que eso puede producir un daño social y psicológico muy importante a muchas personas, pues tendremos que ver cómo lo hacemos. Pero es que las redes sociales no tienen por qué ser malas por sí mismas. Hay componentes que además aprovechan los algoritmos, pues los me gustas, la competencia, la búsqueda de estatus desaforada y absurda, ese tipo de cosas son malas. Pero existe una forma correcta, una forma que se adapta mejor y que produce menos desajuste evolutivo para poder comunicarnos a través de redes sociales y que además suple y mitiga el problema que nos produce, el problema de socialización que nos produce gran parte de nuestro estilo de vida. O sea que la red social, lejos de tener que ser un problema, puede ser un problema, pero además puede ser una solución a una parte del estilo de vida que no nos permite socializar correctamente. Nosotros somos animales sociales, no somos individuales. Necesitamos socializar e incluso encontrar nuestro hueco en la sociedad y también buscar estatus. Y eso lo necesitamos, nosotros somos así, esta es nuestra esencia y parte del estilo moderno nos lo permite. Y las redes sociales podrían ayudarnos a cumplir ese papel. Las redes sociales bien diseñadas o si es necesario con medidas de regulación para que impidan que las redes sociales hagan más mal que bien.
Y eso quería contarte. Al final me ha quedado un episodio bastante largo, creo que me he enrollado un poquito. Y eso que al final no tengo ni por supuesto tengo conocimientos de este tema, simplemente he leído un poquito desde una perspectiva más científica evolucionista, que descubres más cosas de lo que se está hablando en este momento. No sé cuál es la solución, no estoy proponiendo medidas concretas y fáciles. Me da la sensación que las soluciones va a ser un poco más complejas, que la solución es fácil de no, la culpa es de los padres por no criar a los hijos y entonces redes sociales sin límite. O no, vamos a prohibir todas las redes sociales porque son malísimas, porque cuando yo era adolescente no lo tenía y ha salido muy bien. O sea, posiciones tan absolutas creo que no son la solución, va a ser una solución más compleja. Entender lo que son redes sociales, entender cómo socializamos, entender las partes buenas, las partes malas, y tendrán que ir evolucionando redes sociales o formas de relacionarnos a través de Internet cada vez mejores. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estoy metiendo demasiada ciencia en este concepto y debemos tomar soluciones más claras, rápidas y directas? Estaría encantado de oír tus comentarios. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.